¿Bien por allá? Todo bien, acá la mañana radiante, maestro. Acá son las 11 de la mañana. El día, casi el Por acá está mediodía. ya. Sí, así es. Pues Qué bienvenido, bien, qué bien. maestro querido. Mire, vamos a dar inicio por el súper respeto que le debemos a usted, al agradecimiento, ¿verdad? De que nos quiera, que no que nos quiera, sino sí nos quiso acompañar el día de hoy. Y bueno, No hay compañeros, problema. les doy la más cordial bienvenida a nuestro maestro, a todos ustedes, el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Gómez Lara. Les da la más cordial bienvenida a todos ustedes y desde luego a nuestro querido ponente, el doctor Ilmer Segarra Escalante. No tiene acento, ¿verdad, maestro? Segarra, como suena. ¿Así? ¿Segarra es correcto? No. Así es. Ok, Correcto. bueno, Así está bien. muy bien. Y me voy a permitir leer unos pequeñas líneas de su trabajo del profesor. Él es abogado de Trujillo, Perú, ex magistrado y docente universitario, presidente de COPI. Excelente. Autor de varios libros y temas de derecho civil y procesal civil, de actualización permanente sobre temas selectos de derecho procesal civil de la Academia de Enseñanza Digital, organizados por el doctor Hugo Carrasco Solue y el Colegio Nacional de Profesores Procesal. Entonces, vamos a darle el uso de la voz a nuestro querido maestro para que nos ilustre con todo su conocimiento. El tema de hoy Ajá. Entonces, Ahora sí nos escucha. Apenas lo estamos empezando a escuchar, maestro. Se cortó su comunicación. correcto. Gracias. Adelante, Ya. maestro. Lo escuchamos. Sí. Bueno, en principio, para agradecerles por la invitación. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando? Perfectamente, perfectamente. Ya, ya. En principio, para agradecerles por la invitación que me hizo mi gran amigo Hugo Carrasco hace algunos días y me motivó estar con ustedes en esta charla. Yo acostumbro de realizar este tipo de conferencias mediante un intercambio de ideas con los oyentes, con los alumnos, porque de lo contrario, pues simplemente me voy a limitar a informarles, pero mi interés es formarles. Y la formación es una comunicación entre enseñanza y aprendizaje. Seré breve en lo que corresponde a explicarles lo que es mi país, Perú. Es muy similar
He estado en México cerca de 10 oportunidades y conozco muchas ciudades porque mi hija Mónica estudió una profesión en Guadalajara y continuamente viajaba por allí. Muy bien. El Perú está dividido en 3 regiones: costa, sierra y selva. Pero tiene 12 naciones. Vean ustedes, con 47 idiomas, con diferentes credos religiosos, costumbres. Es decir, es tan heterogéneo que prácticamente es bien difícil de gobernar, ¿no? Está pretendiéndose hacer a través de un sistema que le llaman de gobernaciones, pero siempre está fracasando. Acá en el Perú estamos en una crisis, superando la pandemia del virus, y ahora estamos en una crisis política. Recién se ha elegido a través del Congreso el nuevo presidente de la República. En menos de 4 años ya tenemos 3 presidentes. Muy bien. En lo que corresponde al tema, ya ingresando al tema, ¿no? Tenemos 3 códigos civiles. El de 1852, que es una copia prácticamente del Código Español. El Código de 1936, Código Civil de 1936, que es una copia prácticamente de la vertiente alemana con Savigny y Joubin. Y el Código Civil de 1984. En cuanto a los códigos adjetivos o procesales, también tenemos el Código de Procedimientos de 1852, el Código Procesal Civil de 1912 y el Código vigente de 1993. Vean, jóvenes, estamos tratando el tema de la estrategia. Pero para tratar el tema de la estrategia, tengo que ser muy puntual en lo que corresponde, pues, a definir cómo se forma un estudiante de derecho acá. Y me voy a permitir narrarles, ¿no?, mi experiencia durante 33 años de docente universitario, ¿no? 50 años de abogado, 33 años como magistrado o juez, y eso da una situación que ha cambiado totalmente la enseñanza y aprendizaje del derecho civil y procesal civil, ¿no? Antiguamente era puro memoria. Inclusive se tomaba examen por decir, alumno tal, explique usted el artículo tal de tal código o del Código Procesal Civil. Si lo explicaba mal, era desaprobado. Eso ha cambiado totalmente, ha cambiado las circunstancias, porque se han introducido estrategias didácticas, ¿no?, superando la situación memorística. Esto es que hay directivas del profesor a los alumnos sobre cuándo y cómo se va a intervenir y las tareas que tendrán que realizar los alumnos cuando sean abogados. El abogado, vean ustedes, es la única profesión, entiéndalo bien, es la única profesión que es evaluada por la sociedad. La sociedad peruana nos dice quién es bueno, quién es malo, quién es pésimo, quién es corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es mentira que digamos que estamos sobrepasando un examen
llamémoslo así, de bachillerato, maestría o doctorado, podemos tener los títulos, pero seguimos siempre siendo evaluados por la sociedad. Y la secuencia es más o menos inamovible de fases o pasos de una serie de actos del profesor, en especial de comunicaciones orales. Hay una situación de fluidez entre el profesor y el alumno. Acá tengo que entretener algo de mi experiencia. El abogado, aparte del conocimiento que debe forjar a través de todos los días, leer, leer y leer, no queda otra cosa, debe cumplir 3 requisitos. Yo no le llamaría un buen abogado, yo le llamaría aquel abogado que está en bien para la sociedad. Debe reunir 3 requisitos: capacidad, experiencia y moralidad. Vean ustedes. Eso se aplica para los magistrados del Poder Judicial o para cualquier otro que ejercita la función jurisdiccional. También asesorando empresas, etc. O sea, debe reunir 3 requisitos: capacidad, experiencia y moralidad. Y eso no lo puede hacer el profesor solamente, tiene que hacerlo el alumno, porque el alumno es el receptor del conocimiento, el alumno es el que va a ejercitar la profesión en su caso. En cuanto a los métodos y estrategias didácticas, que no vienen a ser sino los procedimientos utilizados por el profesor con la finalidad de producir en los alumnos determinadas experiencias de aprendizaje. Y aquí hay una cosa muy importante, jóvenes: la vocación. El alumno debe tener vocación para ser abogado. De lo contrario, fracasa. Yo tengo muchas experiencias sobre eso. Recuerdo perfectamente, hace algunos años, tomando examen, ¿no? Y ya estaba por vencerse la hora y encontré a una alumna que no había contestado ninguna de las 5 preguntas. Me acerqué y le digo: ¿qué pasa, señorita? Quiero conversar con usted, me dice: doctor. ¿Qué será? Ya, acércate, le digo, con un par de amigas y vamos a mi oficina. ¿Qué pasa? Le digo. Su padre, un gran amigo mío, me dice: doctor, yo no quiero ser abogada. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los días mi abuela, la mamá de mi padre, donde yo estoy en pensión, me dice: tú tienes que ser abogada, porque tu papá, el rato que se vaya, ¿quién se va a quedar con los libros? Graso error. Hablé con el padre, me entendió y la chica cambió de profesión. Y de vez en cuando me llama de Lima, ¿no? Y es una comunicadora social que se presenta en la televisión. Me dice: por usted estoy acá, victoriosa. Por favor, jóvenes, el mensaje es de tener mucha vocación, especialmente una vocación de servicio. El ejercicio de la profesión no es para ganar plata. No es. Es simplemente para vivir holgado, tranquilo, en lo que corresponde a su entorno personal o de familia. En las escuelas de derecho, ¿no?, se utiliza mayormente la exposición magistral, la cual se enfoca a transmitir y explicar los contenidos de las normas jurídicas, haciendo énfasis en la interpretación de las mismas. Una parte reducida de los profesores de derecho reciben capacitación pedagógica. Es muy cierto. Yo he tenido que hacer cursos de capacitación porque la universidad no me enseñó nada para ser magistrado. Tuve que hacer cursos de capacitación. Acabo de terminar hace un par de años un curso de capacitación para docente universitario
por una empresa norteamericana, Laureate International. Y esto prácticamente me ha abierto los ojos para conocer realmente cómo debe ser el abogado para los efectos de ejercitar bien su profesión y pueda ser bien calificado por la sociedad. Con todas estas propuestas se pretende aportar a la enseñanza del derecho los elementos didácticos que permiten optimizar el aprendizaje del alumno a efecto de que pueda adquirir durante el proceso las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en el ejercicio de la profesión y de esta manera su actividad resulte benéfica para la sociedad. Hay que conocer una situación muy importante, el hecho de que el abogado continuamente está litigando. Deben adquirir herramientas necesarias para actuar en el campo de la práctica jurídica, extendida hacia un mundo de globalización, puesto que enseña y el ejercicio de la profesión jurídica son dos elementos asociados íntimamente, siendo el primero de ellos esencial para formar los juristas que requieren las sociedades actuales, sea en la petición del derecho, en la procuración o en la administración de justicia. Vean, continuamente, por favor, jóvenes, leer no solamente el código, hay que leer todo lo que es doctrina, especialmente la actualizada. Y si hay oportunidad de conocer la doctrina anterior, mejor para conocer la historia. Acabo de mencionar una palabra, historia. Hay que conocer la historia de vuestro país. Hay que conocer la geografía de vuestro país. Hay que conocer la economía de vuestro país. Los idiomas en lo posible para los efectos que pueden ejercitarse en la profesión. ¿Cómo podemos desempeñar la función de juez si no sabemos el quechua, si no sabemos el aymara en la parte del sur del Perú, donde el 30% de ciudadanos son quechuas y son aymaras? Y ahí hay un craso error del gobierno. Publica las normas solamente en castellano, mas no en esos idiomas. ¿Cómo puede un quechua hablante, un aymara, puede imponérsele una ley cuando no la conoce? Nunca la mencionaron. Todo eso. Y ese problema es muy posible que se presente con ustedes, porque también hay campesinos e indígenas. Como les dije, hay 47 idiomas y la mayor parte son de la selva. Para ello, la necesidad de llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje con resultados óptimos y ante el dilema de seleccionar los métodos y estrategias adecuadas para lograr un objetivo importante, que es que el alumno sea capacitado. Es por lo cual se propone la enseñanza del derecho dentro de un marco humanista, entendiendo que se busca el respeto a las ideas, creencias y pensamientos en un ambiente de interacción propositiva y constructiva, promoviendo los valores humanos esenciales, donde lo primordial es el dominio socioafectivo, las relaciones interpersonales y la solidaridad, buscando formar profesionalistas comprometidos con su tiempo y su entorno. Muy bien. En el campo jurídico, tantos teóricos como docentes y abogados postulantes coinciden en resaltar la creciente necesidad de efectuar las instituciones jurídicas a las cambiantes condiciones en que se desarrollan las relaciones humanas. Vean ustedes, hay situaciones humanas que cambian completamente. Algo que fue una novedad hace muchos años, la prueba del ADN.
¿Se dan cuenta? Y ustedes lo conocen eso. Pero en mi época, cuando era abogado, no existía la prueba del ADN. Y recuerdo perfectamente en una conferencia que escuché cuando yo era alumno, ¿no? 2 filósofos en la Universidad Nacional Trujillo, muy connotados, muy reconocidos, ¿no? Ya fallecidos inclusive los dos. Uno de ellos dijo, acá todo se puede probar. El otro escuchó y dijo, maestro, ¿puede probar el ser humano todo? Sí, le dijo. Pruebe usted que es hijo de su padre y de su madre. No había la prueba del ADN. Entendió la pregunta y lo único que le dijo el profesor, a quien le habían preguntado, le dijo, eso lo vamos a dejar a pronto, porque esa es una situación de Dios. Dios va a tener que soltar ese conocimiento para que lo maneje el ser humano. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Es ahí porque este momento ya se puede determinar con precisión, con 99.9%, que quién es el hijo padre, padre-hijo. Acá, por ejemplo, estamos con un problema muy serio de modificar el Código Civil. El Código Civil en su artículo 21 y 22 prescriben que solamente la mujer puede declarar el nacimiento de su hijo. ¿Y el padre? Solito el padre no puede. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa aquel tipo que no quiere tener hijos acá en el Perú y se va fuera del país a Estados Unidos y hace un proceso que le llaman de vientre de alquiler y tiene un hijo con su esperma? No lo puede, porque el artículo no lo puede inscribir como su hijo, porque el artículo en mención lo prohíbe. Tiene que modificarse. ¿Se dan cuenta? Hay situaciones tremendas que ocurren acá en el código, que está vigente desde el año 1984. El derecho constituye la carrera con mayor número de estudiantes. Acá en el Perú ocurre un fenómeno bien curioso. En mi época, mi profesión fueron 33. La promoción. 3 mujeres, el resto varones. Ahora es al revés. El 75% son mujeres y el resto son varones. Yo les digo a mis alumnos a modo de broma, el derecho para las mujeres se está enderezando o el derecho se está feminizando. ¿Qué es lo que ocurre? Y la respuesta la encuentro en lo siguiente. En el año 1981 se expidió la Ley Orgánica del Ministerio Público y en sus normas decía que se dé prioridad a la mujer para que ejercite las facultades del Ministerio Público, o sea, ser fiscales. Y ahí la brecha se abrió para que las mujeres estudien abogacía. Cuando yo le pregunté al autor y le digo, señor, ¿por qué dieron esa ley? Por el principio de contradicción que existe en la naturaleza. El hombre dice una cosa y la mujer dice otra cosa. ¿Se dan cuenta? Hasta eso se dieron cuenta los autores de la ley del Ministerio Público para crear eso. Y consecuentemente tenemos gran cantidad de mujeres
y ahora son abogadas, dignas la mayor parte muy sobresalientes. Es decir, hay necesidad de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados óptimos. Sitúa al docente en el dilema de seleccionar los métodos y estrategias adecuadas para lograr su objetivo. Por método didáctico se entiende una propuesta concreta de modos de enseñar, cuyo autor es generalmente un pedagogo sobre la base de su experiencia profesional y o de las evidencias alcanzadas por la investigación psicopedagógica. Las estrategias didácticas suponen, estamos entrando ya poquito a poquito en el tema, las estrategias didácticas suponen las directrices del profesor a los alumnos sobre cuándo y cómo se va a intervenir y las tareas que tendrán que realizar. La secuencia más o menos inamovible de fases o pasos de una serie de actos del profesor, en especial de comunicaciones orales. Las acciones alternativas del profesor para responder adecuadamente a las expresiones más probables de los alumnos. Hay que escuchar al alumno. Se aprende mucho, el docente aprende mucho escuchándolo al alumno. Por eso a mí me encanta el alumno preguntón, el alumno que siempre termino una conferencia y digo, ¿alguien pregunta? Si no preguntan nada, para mí me voy en una incertidumbre. ¿No entendieron nada o entendieron todo? Me voy a una incertidumbre tremenda. Los métodos y estrategias didácticas son los procedimientos utilizados por el profesor con la finalidad de producir en los alumnos determinadas experiencias del aprendizaje. Y esas determinadas experiencias surgen con la práctica de la vocación. Yo quiero alumnos con vocación, no quiero alumnos de ocasión. Así les digo, le dije a mi rector de la universidad cuando fui decano de una facultad de Derecho. La enseñanza jurídica actual es mínimamente práctica. Se prefiere aprender la norma en abstracto, eso se dan cuenta ustedes, perdiéndose la oportunidad de obtener y desarrollar capacidades, aptitudes, habilidades y destrezas que atiendan los hechos y problemas prácticos que resuelvan los abogados postulantes, los procuradores de justicia y los administradores de justicia. Con esta propuesta se pretende aportar a la enseñanza del derecho los elementos didácticos que permitan optimizar el aprendizaje del alumno a efecto de que pueda adquirir durante el proceso las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en el ejercicio de la profesión. Muy bien. Aquí hay una situación bien interesante, jóvenes. ¿Qué entendemos por estrategia? Porque el título de la conferencia que se me ha dado está vinculado con la estrategia. La estrategia es un estado mental de anticipación de cómo se enfrentará al oponente, por lo que es previo al proceso judicial. Se trata de una planificación y decisiones previas al inicio del proceso. La teoría estuvo muy buena. Vean, jóvenes. El profesor Dixon Inalebut nos da a conocer, pensar estratégicamente es el arte de superar a un adversario a sabiendas que el adversario está tratando de hacer lo mismo con uno. La estrategia comprende la gestión a un fin, la decisión, la argumentación estratégica. Y esto lo dijo desde antes el famoso Aristóteles, cuando se refirió a la retórica, aquella facultad de teorizar lo que es adecuado en cada caso y en cada
ocasión para convencer. Para convencer es necesario persuadir. Vean ustedes. El derecho al principio asusta. Después te gusta. Y después te apasiona. Y eso sustentado en el principal pilar, que es la vocación. Couture, famoso profesor uruguayo, nos da a conocer que el abogado recibe la confidencia profesional como un caso de angustia humana y la transforma en una exposición tan lícita como su pensamiento se lo permite. Muy bien. Acá vamos a poner un título para que ustedes no se me aburran. Esto es una academia de derecho, no es una academia de kung fu para que salgan ustedes confundidos. ¿Está claro? Vean, jóvenes. El título es: el abogado es el primer juez del conflicto. Muy bien. Porque el abogado apenas escucha a su cliente, tiene que establecer una estrategia. ¿Cómo va a defender? Pero no es cuestión de sentarse a la computadora, redactar la demanda y muy bonito. Tiene que averiguar primero si tiene la razón su cliente. Si está protegido su pretensión por el derecho. Casi siempre utilizo un ejemplo para los efectos de que se entienda bien lo que corresponde a la labor del abogado como primer juez del conflicto. Imaginémonos de que María tiene un examen mañana sobre derecho procesal y su profesor es muy exigente, ¿no? Del 100%, aprueban solamente todo el cuerpo y todo desde la comunidad de su hogar, sin presiones, sin levántate, sin me toca. Aprueban solamente el 30%. Vean ustedes. María está estudiando y recibe un silbido, una bocina de un automóvil, se asoma por la ventana y ve que son sus amigos de su clase. Oye, le dice uno de ellos, María, vamos al cumpleaños de Roberto, nos ha invitado. Sí, pero mañana yo tengo examen. Vamos un ratito, le dice, lo animan. Se apresta María y a la hora que está saliendo se encuentra cara a cara con su padre. Así cara a cara con su padre. Su padre le dice, María, ¿dónde vas? Voy a una fiesta. No puedes ir, le dice, mañana tienes examen. Así que te me vas a estudiar. María, muy contrariada, se entiende que hay un conflicto entre ellos. Les pregunto a ustedes, ¿María puede acudir a un juez para obligarlo a su padre que siempre lo deje salir de fiestas? ¿Ese conflicto tiene protección jurídica a favor de María? ¿O el padre está ejercitando su derecho de la patria potestad? La respuesta es no. María, por ser menor de edad y bajo la tutela de su padre, no tiene ningún reclamo. ¿Qué sería del caso de que el abogado ingrese la demanda? Sin mayor estudio, tontamente. Como yo le digo a muchos alumnos practicando las dos T's, tantear y tontear.
¿Se dan cuenta? Fracasa. Ahí nomás, in limine, como dicen acá en el Perú, es declarada improcedente la demanda. Fracasó ese abogado como juez del conflicto. ¿Qué es un proceso judicial, niñas? Un proceso judicial es simplemente un conjunto de actos jurídicos, procesales, concatenados, uno detrás de otro, que se inicia con una demanda y culmina con una sentencia muchas veces, pero que contiene una o más pretensiones. ¿Qué es una pretensión? Es la voluntad del demandante para avasallar la voluntad del demandado. Y a su vez, el demandado, al contestar la demanda o postular una reconvención, también ejercita su pretensión. O sea, el demandado ejercita su voluntad de avasallar la voluntad del demandante. Qué lindo que es el derecho, vean ustedes. Es bien fácil de entender. Toda demanda contiene una o más pretensiones. Pero al postular una demanda debe reunir ciertas estrategias que lo exige la ley, de fondo y de forma. Por ejemplo, al postular el petitorio de la demanda, la demanda debe ser clara, precisa y concreta. No debe contener ambigüedades. Porque si contiene ambigüedades, la estrategia la ejercita el demandado, donde prácticamente le da a conocer al juez que hay una demanda que no cumple con los requisitos. Y a modo de estrategia puede postular una excepción de falta de claridad y ambigüedad y de certeza por parte del petitorio de la demanda. El demandante, a modo de estrategia, también el demandado, por lo menos el abogado, debe tener un gran conocimiento del problema en conflicto. Debe tener un gran conocimiento del problema. No es una cuestión de redactar nomás un script y punto. Tener un buen manejo de la ley y los medios probatorios. Vean ustedes, la ley, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos el Código Civil, que contiene 10 libros, desde el título preliminar hasta los problemas internacionales. Son 10 libros. El Código Procesal Civil, igualito. Determina las etapas, por ejemplo, del proceso, ¿no? La etapa postulatoria, que es la etapa conciliatoria, que se ha derogado, la etapa probatoria, la etapa decisoria y la etapa ejecutoria. Y en 3 grandes grupos: proceso de conocimiento, proceso abreviado y proceso sumarísimo. Todo esto tiene que informarse para el abogado del demandante o del demandado para postular y bien conocer su estrategia a la que va a ejercitar. Conocer las fortalezas y debilidades de su parte y de la parte contraria. Esto es muy importante. Debe conocer las fortalezas y debilidades de su parte y de la parte contraria. Esto es algo parecido como jugar ajedrez, jóvenes. Hay que sentarse y mover la pieza pertinente en su momento oportuno. Hacer uso de los recursos de reserva para superar los tropiezos que se presenten. Especialmente un demandado. A ver, un demandado es emplazado.
emplazamiento. Acá en el Perú, el emplazamiento es la notificación con la demanda. Las otras notificaciones no toman el nombre de emplazamiento, por favor. ¿Está bien claro? Muy bien. Ahí es donde el demandante, el abogado del demandante, debe reunir todos los requisitos de fondo y de forma para postular su demanda. Redactar los hechos, ¿no?, que contienen las pretensiones. Y hay una situación muy importante, los medios probatorios. Los medios probatorios, para mí, son los adoquines, los ladrillos que se colocan en una carretera, en un camino, que viene a ser el proceso. Si no tenemos esos ladrillos, no van a tener los medios probatorios idóneos. Y deben ser medios probatorios idóneos, dentro de todo, para el buen manejo de la estrategia. Por favor. Hay una cuestión que inclusive motiva una conferencia muy aparte sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares son muy importantes. Vean ustedes. Un abogado recién egresado está con todo el ánimo de hacer bien las cosas. Y recibe la visita de su primer cliente, que es su vecina, a lo mejor su prima hermana, su familia, que da la casualidad que cuando gana el juicio, gracias, primito, pero ni siquiera le va a preguntar por cuánto son los honorarios. Muy bien. Su cliente, entre comillas, le dice, mira, yo ya tengo un niño de 2 años y su padre me abandonó y no le da alimentos. ¿Y qué es el papá? Tiene que informarse. Para ejercitar la estrategia, tiene que recibir información. Y el abogado. Bueno, él es gerente de la empresa tal. Ah, muy bien, debe ganar algo. Sí, sí, acá me he conseguido, me dice, por a través de alguien que conozco en la fábrica, me he conseguido su boleta. Ah, muy bien, me estás ayudando con esto. ¿Tiene la partida de nacimiento? Sí. ¿El certificado de nacimiento? Sí. Ahí está el nombre. ¿Está reconocido el hijo? Perfecto. Avancemos. Ingresa la demanda. Ingresa la demanda hoy día, 18 de noviembre. Y ella le contesta, le pregunta, le dice, ¿cuándo tendré la sentencia? Ah, le dice, acá la carga laboral es muy... La situación es tremenda. Aparte de eso, el Poder Judicial está trabajando virtualmente. No hay actos de presencia. Por lo menos 1 año. La mujer se queda mirándole y le dice, 1 año se va a quedar sin alimentos, mijo, pese a que me asiste el derecho. No, le dice, vamos a practicar una medida cautelar, una estrategia. Vamos a practicar una medida cautelar. ¿En qué consiste Vamos a embargar, entre comillas, el sueldo de ese demandado. Gana, por decir, $10,000. Muy bien, le vamos a embargar una parte. ¿Cuánto necesitas? $1,000 me basta. Como es niño, todo. Ya, correcto. El juez advierte la justificación de la práctica de la medida cautelar, reúne todos los requisitos que prescribe la ley y oficia a la
gerencias donde trabaja, al jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos no le queda otra cosa que no descontar. Y ese descuento ya va recibiendo ella, a cuenta de los alimentos que en forma definitiva se van a designar en la sentencia. Son estrategias. ¿Se dan cuenta? Recuerdo otro caso cuando yo fui magistrado, cuando fui vocal de la Corte. Un caso que les cuento que fue muy doloroso, ¿eh? Muy doloroso. Un proceso judicial acá en Huanchaco, que es una playa, por decir mínimamente lo que conocen ustedes por Cancún, ¿no? Hace pues unos 40 años, esa playa todavía se estaba formando, se estaba extendiendo, y un señor ya de edad había conseguido un lote de terreno grande, 500 metros cuadrados, y la municipalidad le dio un certificado de posesión. Muy bien, certificado de posesión. Con ese bendito certificado de posesión, se fue a su abogado y el juez dijo, vamos a iniciar un proceso de otorgamiento de escritura. Muy bien. El proceso de otorgamiento de escritura, y lo peor todavía de que este señor se fue a Lima y ya no detentó la posesión del terreno. Lo dejó ahí, cercado, tuvo una casita, nada más. Se fue a Lima a trabajar. Pasó el juicio 10 a 12 años. Retornó inclusive de las 3 instancias. Primera instancia el juez, segunda instancia la Corte Superior y la Corte Suprema en Lima, la tercera instancia. Lo ganó las 3 instancias. Regresa el expediente, todo a favor de él, totalmente a favor de él. ¿Qué pasa? Que un día de esos me visita y me dice, doctor, ¿recuerda usted de este juicio? Sí, le digo, ganaste. No lo pueden ejecutar la sentencia. ¿Cómo que no lo pueden ejecutar la sentencia? Sí, me dice, en esos 10, 12 años que ha demorado el proceso, la municipalidad ha construido una urbanización con servicios públicos, agua, desagüe, y no se sabe dónde está mi lote. Los hechos cambiaron totalmente. Desapareció su bendito lote. ¿Y todo por qué? Porque su abogado no practicó una medida cautelar de inscripción en los registros públicos. No practicó la estrategia debida para respaldar el derecho de su cliente. O sea, el abogado no ejercitó la estrategia que yo le llamo ser el primer juez del conflicto. Por eso es que Chapini, un profesor muy conocido, nos da a conocer que para el uso de la estrategia debe haber una concepción finalista, un pronóstico válido, un planeamiento o estrategia y una ejecución o técnica. Todo es conocimiento del abogado para que pueda bien defender a su cliente. De lo contrario, va a fracasar. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Muy bien. Entonces, retornamos nuevamente a la parte de la educación. La educación para que sea un buen alumno y, lógico, un buen abogado. La educación para ser en el derecho es un proceso sociocultural y los contenidos curriculares deben ser presentados y organizados de manera que los alumnos encuentren en ellos un sentido y un valor funcional para aprenderlos. O sea, esté de acuerdo a su vocación. Porque muchas veces el alumno, al escuchar a un profesor, le encanta escucharlo.
porque hay una conciliación perfecta con su vocación. Pero hay profesores que hablan y hablan y hablan teóricamente y los aburren, entre comillas, a los alumnos. Y estos se retiran de clase. Y muchas veces dejan de ser estudiantes de derecho. El paradigma cognitivo tiene como fundamento filosófico el racionalismo, el cual otorga preponderancia a la persona en el acto del conocimiento. El sujeto elabora las representaciones y entidades internas de manera esencialmente individual. El alumno es un sujeto activo. Para mí, el alumno es el centro de todo el conocimiento. El alumno es algo que realmente el profesor debe protegerlo. ¿Puede haber una universidad, una facultad de Derecho sin alumnos? No. ¿Se dan cuenta? No. Habrá un local magnífico, con excelente infraestructura, a lo mejor con excelentes docentes. No hay alumnos. La universidad, la facultad, fracasa. El alumno es un ente activo, cuyas acciones dependen en gran parte de las representaciones o procesos internos que él ha elaborado como producto de las relaciones previas con su entorno físico y social, motivado por los docentes. El alumno es un sujeto activo procesador de información que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas, por lo cual es necesario darle oportunidad de que participe activamente en el desarrollo de los contenidos curriculares, inclusive. El profesor parte de la idea de un alumno activo que aprende significativamente. Por lo que respecta, debe haber alumnos con buenas intenciones y metas educativas. Deben contar con aquellos que se centran en aprender, aprender y enseñar a aprender. Finalmente, yo sugiero siempre organizar seminarios con pocos alumnos, máximo 15, donde un expediente, ¿no?, que puede uno cogerlo de un juzgado, un expediente terminado, yo lo hago así, ¿no? Un expediente bastante complicado que reúna todas las etapas procesales, que inclusive tenga sentencias contradictorias, muy mejor todavía, mucho mejor todavía, sentencias contradictorias, ¿no? Se declara fundada la demanda, lo revocaron, arriba en la Suprema se confirmó, etcétera, etcétera, etcétera. Con buenos abogados que hayan intervenido para que el alumno aprenda de eso. Y yo generalmente cojo el expediente y elaboro 100 preguntas. Entrego el expediente a esos 10 a 12 alumnos, 15 alumnos, con las 100 preguntas, pues ellos van a saber qué es lo que le voy a preguntar. Y les doy 15 días. A los 15 días deben traerme las respuestas de esas preguntas para canalizar y establecer con detenimiento la buena o mala estrategia que hizo el abogado del demandante o del demandado, la buena o mala estrategia que hizo el juez de la causa, la buena o mala estrategia que hizo el secretario. ¿Quién fracasó de los 4? Porque no pierdan ustedes una cosa muy importante, jóvenes. En un proceso judicial hay 2 partes, demandante y demandado. Y hay 3 sujetos, demandante, demandado, juez. El juez no es parte, es sujeto del proceso. ¿Se dan cuenta? Luego hay los auxiliares que ustedes conocen, entre ellos el secretario juzgado. Todos ellos manejan estrategias. Pero ojo, hay estrategias positivas y hay estrategias negativas, ¿no? Revisando material de lectura de esto,
encontré un libro de Colombia donde hablaba, ¿no? Se refería a un autor que había encontrado 120 estrategias negativas para entorpecer un proceso judicial. ¿Te das cuenta? Esa es una estrategia enteramente negativa donde el alumno mayormente debe desechar. Y eso mayormente se da acá en el campo penal. Esas estrategias negativas se dan más en el campo penal. Muy bien, jóvenes, ya estamos sobre la hora y me someto al examen y preguntas por parte de ustedes. Muchas gracias. Espléndido, maestro, muchas gracias. Pues nos llevó por un precioso recorrido, ¿verdad? De todas las fases procesales. Entonces, bueno, nos habló de la etapa preliminar. Bueno, pero antes quiero decir que me da mucho gusto que su hija Mónica haya estudiado acá en Guadalajara. Conoció un lugar muy hermoso de nuestro país, de México. Así es, ella estudió 5 años ahí, casi para 6. Y fue seguro la primera promoción, la primera de su promoción. Va. Y además usted la visitó acá en Guadalajara. Con decirle que a veces yo estaba en Lima y me entraba nostalgia, me iba al aeropuerto y me iba, venía. Qué lindo, qué padre, maestro. Pues nos llevó, le digo, un recorrido espectacular. Yo creo que los alumnos y todos nosotros maestros quedamos muy, muy complacidos, maestro. Y sí, bueno, descollando tan importante exposición que usted hace de la fase preliminar que hace el abogado, ¿verdad? Al que usted le dice que es el primer juez, ¿verdad? Porque del caso, porque bueno, finalmente sí es el que está, desde que estamos oyendo el asunto, ¿verdad? Estamos interpretando a ver en qué lugar de la ley, ¿verdad? Que esa pretensión, qué ley va a protegerla, ¿verdad? ¿Qué ley le va a asegurar que esa pretensión un día llegue a una sentencia gananciosa? Pero quiero darle oportunidad porque si no les quito el tiempo a mis compañeros, a los muchachos. Me gustaría que preguntaran. Encantado. Gracias, maestro. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ha sido tan didáctico nuestro profesor, ¿verdad? Que pues nos llevó en una conferencia muy, muy, muy rica. Y le damos la bienvenida, maestro, que hace un momentito no lo hice con toda puntualidad, de nuestro querido maestro Hugo Carrasco Solué, que ya está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hola, Huguito. Hola, una disculpa por un tema personal que no pude soslayar, tuve que ausentarme, pero les agradezco mucho esta conferencia. El doctor Gilmer es una persona muy, muy profesional, muy dedicada, muy apasionada en el derecho. Estoy oyendo los elogios que la doctora Sara, que igual es otra conocedora del tema y que ha visto pasar por el lugar de conferencista a muchas personas. Me es grato escuchar pues que les ha agradado, pero como mencionaba la doctora, ¿qué preguntas tienen? Aprovechen que está aquí el doctor Gilmer, nuestro conferencista desde Perú. A mí me atrajo mucho la atención ahorita en la parte que llegué, lo de las 120 estrategias para dilatar. Nosotros en México ese tipo de estrategias las denominamos chicanas. Desde luego en la Facultad de Derecho no las enseñamos. Más bien lo que tratamos es de hacer conciencia a los alumnos de que esas chicanas se pueden ir disminuyendo en razón del conocimiento que se tenga uno del derecho, porque muchas veces esas estrategias tienen cabida ante la oscuridad o la ausencia del conocimiento, porque algunos funcionarios o algunos abogados dan pie a ciertas acciones que no sabemos que están prohibidas
o que hay mecanismos legales para poder desinhibirlas o en determinado momento quejarse ante los superiores o en recursos formales o inclusive en medios extraordinarios a través del amparo para poder desinhibirlo y poco a poco, a mí me parece que cuando yo estudié era un ambiente un poco más agresivo en ese sentido, había mucha oportunidad para estar en un ambiente en el que esas, a lo mejor no eran 120 aquí en México, a lo mejor eran más estrategias, tuvieran cabida. Lo cierto es que nuestro poder judicial, el conocimiento, las facultades, los alumnos, la preparación, la capacitación, los colegios, me parece que han hecho un trabajo de cuando yo estudié para acá, muy importante para tratar de disminuir y quejarse y poner en la palestra aquel el que está realizando actividades en contra. Inclusive podemos hablar de la transformación en nuestros procesos hacia la oralidad, en donde hay más cercanía del juez y hay menos posibilidades de que se puedan ejercer actos de corrupción o estrategias. Entre más pendiente esté el juez de cómo se va desarrollando el juicio, hay menor cabida para este tipo de circunstancias. Y si le añadimos que cuando haya una plenitud de la integración de los medios electrónicos, eso también va a disminuir mucho el tema de estrategias para dilatar el procedimiento, porque me ha tocado en algunas ocasiones que me dilataran el procedimiento con trámites tan sencillos como solicitar copias certificadas de todo el expediente. ¿Por qué? Porque se lo tienen que llevar o se lo tenían que llevar y antes no había fotocopiador en los lugares de los recintos judiciales. Había que ir a una oficina central dentro del edificio, había que hacer todo un trámite para sacar el expediente del juzgado, llevarlo. Si era un expediente voluminoso o de varios volúmenes, pues había que esperar un par de días y pues con eso se retrasaba el procedimiento. Con ese tipo de estrategias tan mínimas podían retrasar el expediente y luego hacerlo perdedizo a su regreso. Le llamaban o le seguirán llamando el recurso de alzada. El recurso de alzada, de alzar el expediente, de llevárselo, de esconderlo y con eso ya ganan 2, 3 semanas, pero también si uno sabe. Hoy en día ya las fotocopias, bueno, pues ya se pueden tomar en el mismo juzgado o inclusive ya con los expedientes electrónicos ya no hay necesidad o ya no debiera de existir esa necesidad o inclusive pedir copias electrónicas del expediente. Eso evita que esas estrategias que seguramente tendrás a la vista de acuerdo a ese análisis que comentas, pues se pueden disminuir drásticamente, pero siempre hay que estar a la vanguardia en el sentido de saber cuáles son esas triquiñuelas que la contraparte puede ejecutar para nosotros estudiar, analizar cuál es la contrabalance de esa estrategia para poder implementar lo legal, para poder prevenirlo, para poder ejecutar ciertas acciones. Muchas veces es simplemente con llamar la atención del superior jerárquico que se disuelven este tipo de circunstancias. En algún momento, en mi caso, trataron de hacer, no en mi caso, sino de un cliente, hacer un emplazamiento en donde la cédula de emplazamiento, aquí se manejan 2 cédulas, la original, las 2 son originales, una original se queda en manos del buscado, del emplazado. En él se pone la fecha y hora, entre otros datos, pero la fecha y hora en que se emplaza para que empiece a correr el plazo para contestar la demanda. Y el otro original se va al juzgado, que debe de tener una réplica de los datos que se le deja al demandado. En este caso que les relato, se les hizo fácil poner una fecha de emplazamiento en la cédula que le dejaron a mi cliente y otra cédula, otra fecha anterior, un día, bastó un día para que cuando se contestara la demanda me desecharan la contestación de la demanda. Fui inmediatamente al juzgado. Desde luego hay elementos para promover un incidente de nulidad porque las 2 cédulas son originales y en las 2 cédulas hay una fecha diferente y eso me deja
en claro estado de indefensión, tan es así que no me tuvieron por contestada la demanda. Pero bastó, hablé con el juez, hablé primero con el secretario de acuerdos, muy renuente, me decía que no, que ya no era improcedente porque yo ya había contestado la demanda y en el código se establece que en la siguiente actuación inmediata se debe de promover el incidente. Le mencionaba que para mí era imposible promover un incidente no teniendo conocimiento de el error, yo lo manejé como error judicial en la cédula que habían presentado en el juzgado porque no tenía la misma y yo no tenía la posibilidad de promover un incidente hasta en el momento en el que me desechan la demanda. Él insistía en que no, que se me había pasado el término y que no podía yo promover el incidente. Le pedí hablar al juez, hablar con él. En ese momento me recibió, le expuse el caso no me dijo nada. Levantó la bocina, le mandó a su secretaria que viniera el actuario y que trajera con él su libreta donde ponen las citas. No le expresó al actuario cuando entró, nada más me presentó el abogado, ¿me puede usted abrir su libreta en este día? Abrió la libreta, que era el día en el que me había emplazado y en donde tenía mi cédula, la cédula de mi cliente, tenía la fecha en la que había emplazado. Y al abrir la libreta que llevaba el actuario, le dijo, ¿me puede decir el nombre de las personas que tenía citadas en ese? Y ahí apareció el nombre de mi expediente. En eso, el juez se volteó conmigo y me dijo, me queda claro que aquí procede un incidente de nulidad de actuaciones y lo que deba de proceder en razón de la responsabilidad que pueda tener el actuario por no haber puesto la misma fecha. ¿Qué es lo que hizo el juez? El juez se allegó informalmente de medios probatorios sin alertar al actuario, yéndose a su libreta. Digo, la libreta no es oficial, la libreta no es oficial, pero con el simple hecho, él de constatar de manera informal y personal que la fecha de emplazamiento era la que yo estaba diciendo de acuerdo a lo que le había preguntado al actuario y el actuario había abierto ahí su libreta y le había dicho sin darle la alerta, porque el actuario ya una vez alertado pudo haber escondido la libreta, pudo haber tachado y puesto en otro día, o sea, se le escapó ese error. Y bueno, pues en ese caso promovimos el incidente de nulidad de actuaciones y procedió el incidente y nos volvieron a reponer el procedimiento. Pero fíjense, de esas estrategias que menciona el doctor Hilmer, hay muchas. Hay muchas y hay que estar al pendiente de lo que puede hacer la contraparte y no oír los cantos de sirena, sobre todo en actuaciones en donde, por ejemplo, en el emplazamiento se está complicando y el actuario o que alguien les pueda decir a ustedes, pues mira, dejen los papeles por abajo de la puerta, total, que el actuario diga que se entrevistó con la persona buscada y que la entregó en mano. Él es fedatario público y no hay forma de controvertirlo. Hay casos, me ha sucedido, no a mí, sino que me han contado, que hicieron eso en un caso en particular y pensando que con la fe de hechos del actuario era suficiente y resulta ser que dijeron que se entrevistaron con una persona, con la persona buscada, y resulta ser que esa persona había fallecido. Entonces, vean cómo hay elementos que muchas veces pareciera que son fáciles de sortear y decir, pues mira, estamos solo yo y el actuario y yo, para no poner al burro por delante, el actuario y un servidor, y es muy fácil, él tiene fe pública. No hay forma de tumbarlo, hay formas y siempre hay que actuar con mucha imaginación a la hora de generar estrategias, pero siempre apegadas a derecho. En alguna ocasión que se me estaba dificultando el emplazamiento a una dama, no nos abrían y no nos abrían, mandé pedir flores. Y en ese momento llegó el ramo de flores y al ramo de flores sí le abrieron la puerta. Entró la persona con el ramo de flores y atrás de nosotros, atrás del ramo de flores, no entramos, pero nos colocamos en la puerta y ahí se le emplazó. ¿Por qué? Porque no hay un acto de ilegalidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque
le abrió la puerta al florero y ya una vez abierta, identificada la persona, el actuario pudo practicar el emplazamiento. Entonces, hay muchas veces en las que la imaginación la tenemos que emplear porque es muy importante, pero siempre en el marco de la legalidad. En otro caso, utilicé entrega de Domino's Pizza porque era un chavo de 23, 24 años, en viernes a las 3 de la tarde no nos abría, entonces marco Domino's Pizza, llega y pues, ¿quién va a negar una pizza en viernes a las 2 de la tarde gratis, ¿no? Y pues igual, abrió la puerta y atrás de él va el emplazamiento, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay muchas estrategias que son válidas, que son complementarias, pero siempre dentro del marco de la ley. Yo no le dije al actuario, ¿sabe qué? Ahí está la persona, déjeselo por abajo, vamos a hacer, no, vamos a hacer que abra la puerta. Muchas veces no, basta con ir al lugar del emplazamiento para poder saber cuál es el mecanismo de vida de esa persona y saber que sale a correr a las 6 de la mañana, que sale al trabajo a las 8, y en ese momento que están abriendo la puerta, estar prestos para poder abordarlo y entregar el emplazamiento. Como eso, hay muchas estrategias que son válidas, que son correctas, que son legales, y que seguramente, desafortunadamente, me perdí de la espléndida plática del doctor Hilmer. Por suerte, pues estamos grabando las ponencias y pues más adelante la podré escuchar. Bueno, ya di espacio para que pensaran en alguna pregunta. Sí, maestro, mira, aquí tenemos una de Abigail, escrita. Adelante. Desde su punto de vista, ¿qué considera que son las 3 fortalezas que debe tener un buen abogado ante la sociedad? Le pregunta, maestro, la compañera Abigail Hernández. Sí, ya lo he dicho en la exposición, debe reunir capacidad, experiencia y moralidad. Esas son las 3 fortalezas. Nuestra perdón. No solamente para un abogado, también es para el juez. Mejor ya me relajo, ¿verdad? Para cualquier funcionario inclusive, ¿no? Porque lo peor que le puede ocurrir a un abogado o cualquier funcionario es aceptar una función que no la conoce. Y ahí empieza la corrupción y empiezan los problemas. Ahí he visto también otra pregunta relacionada con la experiencia, ¿no? Esa experiencia se gana con el tiempo. Con el tiempo y con las ganas de la lectura, con las ganas de practicar bien la profesión y especialmente en lo que corresponde a que sea bien calificado por la sociedad. Y la compañera Estefanía, maestro, también la compañera Estefanía le pregunta, como abogado, ¿qué aspectos le ayudaron a usted a desarrollar las estrategias en sus casos? Más que todo, me dejé llevar mucho por mi padre. Mi padre también fue un magistrado, ¿no? Y un abogado. Con decirle que él practicó una estrategia bien interesante, ¿no? Que en alguna oportunidad me la contó, yo la escribí en un artículo. Él era juez en un pueblito que se llama de Santiago Chuco, de la sierra para adentro. Y 2 personas que eran vecinas se disputaban la propiedad de una vaca. Cada uno de ellos llevó testigos. Y los testigos decían que la vaca pertenecía a uno y los otros testigos decían que la vaca pertenecía al otro. Lo cierto es de que no había factura, no había recibo, no había nada. ¿Qué se le ocurrió a mi padre? Como ellos vivían frente a frente, ¿no? Lo colocó a la vaca en medio y la vaca solita se metió donde estaba acostumbrada. Ella designó su lugar de dormir, de comer y todo eso. ¿Se dan cuenta? Extraordinaria estrategia, maestro. Una estrategia de un juez, ¿no? En ese aspecto. Así es.
También la compañera Alondra, aparte decía, ¿considera que en Perú los abogados han cumplido con los requisitos de capacidad, de experiencia o moralidad para ser un buen abogado en la sociedad? Muy pocos. Un mea culpa, muy pocos. Muy pocos porque la mayor parte se deja llevar por el dinero. Donde le pagan más, ahí está. Y muchas veces traiciona a su propio cliente. Y eso es fatal. Pero así ocurre. La sociedad, a fin de cuentas, es la que califica. Así es, maestro. Sí, así es. Muchísimas gracias, maestro. Yo me quedo con su espléndida frase de aprender a aprender, enseñar a aprender. Y bueno, finalmente estamos en un proceso, tanto el alumno como el maestro, ¿verdad? En Así es. ese aprendizaje significativo para ambas partes. Correcto. Así es. Gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Maestro, pues lo despedimos con mucho cariño. Muchas gracias, fue un placer conocerlo. Gracias a la tecnología, maestro, nos pudimos ver. Muchas gracias. En cualquier momento me pegan un timbrazo y ahí estamos. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Hugo. Maestro, le voy a dar la palabra a nuestro querido Hugo. Ya, le gracias. va a dirigir unas palabras. Adelante, gracias. Hugo. Perdón, estaba en el silencio. Pues nada, doctor Hilmer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir con nosotros todo su conocimiento, su experiencia, el escuchar las palabras sabias de alguien que ha recorrido el camino por tantas, que ha recorrido el camino ya por tantos años, pues es digno de ser escuchado, de escuchar esa experiencia y te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de compartir esto con los abogados mexicanos, con nuestros alumnos de la Facultad de Derecho y como siempre te lo he dicho, seré tu eterno alumno. En pantalla ves el reconocimiento que te otorga el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal del doctor Cipriano Gómez Lara, que firma nuestra presidente, la doctora Sara, como un signo de gratitud ante esta conferencia y esta plática que nos has brindado. Te agradecemos, esperamos en breve que las condiciones cambien y poderte tener en físico, compartiendo como en otros años ya lo has hecho, y también incorporarte en los esfuerzos de nuestro colegio para abrir las salas y la visión con otros abogados de otras latitudes, para que nuestros esfuerzos en el colegio pues se vean fortalecidos con la visión de otros abogados de otros lugares. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias.